Bienvenidos a la capacitación de primeros auxilios por parte de la empresa Equipetrol. El objetivo de este curso, ¿no?, es formar al personal dentro de la empresa que puedan prestar los primeros auxilios a una persona accidentada o enferma. ¿Ya? Aquí en la imagen notamos cómo es el consultorio en el pozo y igual nos acompaña la ambulancia, ¿no? ¿Qué son los primeros auxilios? Es el conjunto de maniobras, técnicas y procedimientos que permiten la atención inmediata a un enfermo o lesionado hasta la llegada de asistencia médica profesional, a fin, a fin de salvar la vida y que las lesiones que ha sufrido no se empeoren. ¿Ya? Como ven, este pequeño concepto engloba muchas cosas que en cada situación se debe realizar de forma objetiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un atragantamiento, ¿qué maniobra debemos realizar? Más adelante lo iremos a resolver mejor, pero estaría la maniobra de Heimlich, ¿no? Para un sangrado, ¿qué procedimientos realizamos? Cohibir hemorragia, hacer presión directa, empaquetamiento, ¿no? Si es necesario sutura, ¿está bien? Entonces, para cada situación tiene cómo se debe realizar, cómo se debe actuar, ¿está bien? Un primer auxilio debe ser oportuno, adecuado y eficiente. Oportuno cuando se presta lo más antes posible, lo más rápido, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si sucedió un accidente, en ese momento tratar de auxiliar a los heridos, ¿ya? Adecuado y eficiente cuando la maniobra que se realiza sea exactamente la que corresponda a cada caso particular y dé resultado. Así como hemos hablado en el concepto, ¿no?, de primeros auxilios, tiene que ser efectiva lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un sangrado arterial que un sangrado venoso, ¿no? Entonces, dependiendo para cada situación, se debe realizar un tipo de acción, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, el primer auxilio tiene que ser oportuno, adecuado y eficiente, ¿ya? Aquí cuando dice se presta lo más rápido posible, no significa que veo al accidentado y directamente lo meto a la ambulancia y que se lo lleve. Antes de eso, tenemos que tratar de estabilizar al paciente, ¿ya? Además, hay que tomar en cuenta, si estamos en el ámbito eh, petrolero, a veces estamos un poquito alejados de cada lugar. Entonces, hay un lapso de tiempo hasta la llegada de la ambulancia. Entonces, mientras llega la ambulancia, el personal que está tomando ahorita los primeros auxilios debe prestar una adecuada acción, ¿ya? Hasta que lleguemos nosotros. ¿Está bien? Medidas ante un accidente, ¿no? ¿Qué debemos tener nosotros en esos momentos? Número uno, debemos conservar la calma. Una persona calmada piensa mucho mejor, reacciona de forma adecuada, ¿ya? Inclusive cuando el paciente nos ve calmado, nos colabora mucho mejor. A comparación que si nos ve todos nerviosos, asustados, normalmente la persona accidentada, ¿qué va a hacer? Va a tener más temor, se va a poner más nerviosa, no nos va a querer colaborar. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser calmados, tenemos que ser un poco fríos, como dice, ¿no? Evitar aglomeraciones que entorpezcan la labor del socorrista. Últimamente, muchos hacen directamente show en vez de colaboración ante un accidentado, ¿no? Lo primero que sacan es el celular para mostrar el accidente, ¿no? Antes lo que se hacía es directamente asistir al herido, y eso es lo que debemos hacer. Ante una emergencia, debemos asistir al herido y evitar que se acumule gente que entorpezcan la labor del socorrista. Entonces se puede delimitar el área o se puede pedir a un compañero que evite que ingrese gente, ¿ya? En el número 3, saber imponerse, hacerse cargo de la situación. Entonces, las personas que tengan mayor capacidad o mayor conocimiento en primeros auxilios es la más idónea para poder ponerse a cargo, ¿ya? Esto no quiere decir que solamente se ponga a mandar, sino tiene que engranar con su personal, ¿ya? Con los brigadistas que lo van a colaborar
para poder hacer una buena acción, ¿ya? Entonces, el que está como encargado del jefe de brigada dará los pasos a pasos que pueda ir siguiendo los compañeros si es que se olvida. Normalmente los brigadistas ya saben qué deben ir realizando. Por ejemplo, uno traerá la camilla, otro comunicará al médico, otro tratará de que no entorpezcan las labores, ¿no? Evitará que ingrese gente, otro buscará que no haya cosas que puedan lastimar a los socorristas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tener una labor, ¿ya? Y el que los engrana sería el jefe de brigada, ¿ya? Por eso hay que saber imponerse. Cuando llega ya una persona que tenga mayor conocimiento, cedemos el paso. Esa persona ya se haría cargo. Pero antes uno tiene que transmitir toda la información de cómo sucedió el accidente, cómo sucedió que el paciente se haya lastimado o se haya desvanecido. Entonces, tenemos que dar lugar a pasar la cinemática del accidente. No mover al lesionado para evitar lesiones más graves, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver riesgo-beneficio, ¿ya? Si estamos en un lugar que es, por ejemplo, en un asfalto, ¿no? Y hay varios que están accidentados, entonces tengo que tratar de ponerlos en un lugar seguro, pero antes de colocarlos tengo que evaluar si es lo más adecuado posible. Y si es peligroso estar también en el asfalto, buscar una forma de poder retirarlo a un lugar seguro, ya sea con una tabla rígida, un pedazo de tabla, ¿no? Madera, que pueda yo poder alzarlo y llevarlo a un lugar seguro, ¿ya? Ahora, si estuviéramos en un lugar, no sé, dentro de un auditorio, una sala, en la cual no hay nada que pueda entorpecer la labor, entonces no es necesario. Ahí evaluamos adecuadamente el ABC al herido y evitamos moverlo hasta que llegue personal calificado, ¿no? Examinar al herido. Ahí se encontraría la evaluación primaria y la secundaria, ¿ya? El ABC de la vida, como se dice. Tranquilizar al herido. Como está en el punto número 1 y hemos hablado, se debe brindar al herido confianza. Si yo le transmito confianza, inclusive el dolor va a disminuir, ¿cierto? Si vos le hablas, lo tratas de tranquilizar, esta persona te va a poder responder de forma adecuada, ¿no? Mantener caliente al herido. Aquí para evitar el shock, ¿no? A veces hay lesiones que producen sangrado, ¿no? Ya sea interno o externo, en la cual eh, se lo tiene que mantener al paciente cálido, ¿no? O inclusive hasta cuando una persona pasa por una crisis, le viene un cuadro de shock en la cual se pone piel fría y pálida, ¿cierto? Entonces lo que se hace es tratar de calentar al herido, ¿ya? Para evitar el shock. Avisar al personal de emergencia, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, etcétera, ¿no? Como dice, pero en nuestro caso sería primero avisar al médico o a la ambulancia del proyecto, ¿no? Ya sea por handy, por celular si tiene el número del médico, ¿no? También debemos avisar a nuestro supervisor, ¿no? Para que él también pueda colaborar y hacer las gestiones de pedir la ambulancia, ¿ya? Igual en el pozo no solamente estaría personal de catering, estarían otras empresa, ¿ya? ¿Y cómo avisamos? Si la gente está todavía descansando, hay una alarma, ¿no? Entonces una sirena, ¿no? En la cual se debe de activar. Si es algo grave, tenemos que activarla ¿para qué? Para que todo el personal sepa y se dirija al punto de reunión y se vayan activando las brigadas de emergencia. ¿Está bien? Entonces cuando estamos en el pozo, activamos lo que son el sistema de alarma, ¿ya? Ya sea por handy, llamando al médico, ¿no? O avisando al pozo para que pueda venir a socorrer si es que está en el campamento central, ¿ya? O viceversa, ¿no? Igual se cuenta con personal de portería que cuenta con handy para poder hacer la comunicación.
¿está bien? Pero lo primero que debemos hacer es avisar, ¿está bien? Traslado adecuado, no en vehículo particular, sino en vehículo debidamente acondicionado, ¿no? Así como lo dice el punto 9, en caso de algún herido, debe ser evacuado por medio de una ambulancia. Los tipos de ambulancia, como ustedes conocen, es la terrestre, vía aérea, pero las que contamos en nosotros en el proyecto son las ambulancias terrestres, ¿no? En la cual está debidamente eh, eh, complementada, ¿no? Para poder y adecuada para que pueda socorrer a una persona. Jamás dar medicamentos, esto es una función exclusiva del médico, ¿no? A veces cuando vemos a un compañero que está desmayado o uno cree que se ha lastimado, directamente queremos darle un medicamento, ¿no? Y eso tenemos que evitar. ¿Para, ¿para qué? Para que el paciente no se atragante o por ahí es contraindicado ese medicamento para el trabajador y justamente le causa, en vez de mejoría, mayor daño, ¿no? Hay algunos que son alérgicos a algunos medicamentos. Entonces esto tiene que ser exclusivamente dado por el personal médico. De estos 10 puntos, ¿a cuánto creen que estaríamos expuestos todos nosotros? Caída, choque y colisiones, heridas cortantes, obstrucción de vía aérea, daños osteomusculares por sobreesfuerzo, quemaduras, pinchazos con material contaminado, mordeduras, picaduras de insectos, ¿no? Heridas punzocortantes, envenenamiento. Yo creo que a todas, ¿no? Estaríamos expuestos cuando estamos en nuestra fuente laboral, ¿no? Inclusive eh, una caída sería de una superficie, inclusive de nuestra propia altura. Está mojado el piso o hay barro y justamente nos podemos resbalar y nos podemos caer lástimas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando estamos nosotros en el pozo, la gran mayoría que tenemos son fierros, ¿no? Entonces podemos lastimarnos y tener lesiones graves, ¿no? Entonces, estamos expuestos a caídas, no solamente en nuestro mismo nivel, sino de altura, ¿no? A veces estamos subiendo una escalera, o estamos en un andamio, o estamos subiendo por medio de otros aditamientos que nos permiten hacer ascenso, ¿no? Vertical. Choque y colisiones, ¿no? Estamos expuestos inclusive desde el momento que estamos saliendo de la base de nuestra fuente de trabajo en el campo, estamos siendo transportados por un vehículo, ¿no? Entonces podemos sufrir un choque o colisión, ¿ya? Heridas cortantes, ¿no? En cada área hay ciertas cosas que pueden causar lesiones, ¿no? Cosas filosas, este, objetos que son muy planos y tienen un borde que puede hacer un corte, ¿no? O a veces personas que hacen mantenimiento utilizan equipamiento que hace algún tipo de corte, ¿ya? Entonces estamos expuestos también a esto, ¿ya? Obstrucción de vía aérea. Muchos de los trabajadores consumen o hacen el masticado de la hoja de coca, ¿cierto? Entonces, inclusive hasta con eso uno se puede obstruir la vía aérea, ¿no? O a veces estamos alimentándonos y, y tenemos pedazos muy grandes, ¿no? No masticamos adecuadamente, nos podemos atragantar, podemos obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces, por eso es importante que el momento de que estamos en el comedor, en silencio, ¿no? ¿Para qué? Para evitar obstrucción de vías aéreas, ¿no? Va a ser un atragantamiento. Daños osteomusculares por sobreesfuerzo. Aquí está cuando hacemos un levantamiento de carga, ¿no? Y la carga es un poquito pesada, podemos lastimarnos la parte musculoesquelética, ¿no? A veces los tendones, los músculos, ¿ya? A veces exageramos al levantar sin tomar las medidas de precaución. Entonces, tomémosla. Si las cosas son muy pesadas, tratemos de conseguir ayuda para que la carga sea dividida, ¿no? Y no estemos lastimándonos. ¿Está bien? Quemadura. Ustedes saben que en nuestro rubro hay bastante lo que es los carburantes, ¿no? Entonces, podemos sufrir un grado de quemadura, ya sea en cocina, como tenemos catering, ya sea en lugares donde está acopiado el combustible, ¿no? O inclusive en el equipo, ¿no? Cuando hay fricciones entre el fierro o algo, entonces podemos de un grado tener una quemadura.
Pinchazo con material contaminado, esto más que todo en el área médica, ¿no? Cuando hacemos aplicación de inyectables, curaciones, otras cosas, podemos contaminarnos, ¿no? Mordeduras y picaduras. Tengan conocimiento que estamos yendo al monte. En el monte vamos a pillar a veces animalitos que son silvestres o inclusive los canes, ¿no? Canes que posiblemente no tengan ni siquiera las vacunas antirrábicas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en las mordeduras de estos animalitos. Y las picaduras de todos los insectos que podamos conocer, ¿no? Por ejemplo, mosquitos, eh, lo que son alacranes, y, la juanita no pica, pero sí ocasiona lesiones que queman, ¿no? Entonces, las abejas, avispas, ¿no? Todos estos insectos que pueden provocarnos un grado de lesión. Peor si somos alérgicos a estas picaduras, ¿no? Heridas punzocortantes. Y es lo mismo, ¿no? A las heridas cortantes, ¿no? Que en nuestra fuente de trabajo tengamos algo que pueda ocasionar lesión, ¿no? Esto más que todo en profundidad, más que en longitud, ¿no? Entonces, inclusive si no estamos con el EPP adecuado, por ejemplo, en nuestras botas, y puede haber un clavo, ¿no? Sobresaliendo y justamente lo pisamos, puede ser una herida punzocortante, ¿no? O a veces estamos utilizando una herramienta y lo ponemos en el bolsillo de atrás, justamente nos resbalamos y esa herramienta se nos incrustó en el cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, inclusive cómo llevamos nuestras herramientas. Envenenamiento, ¿no? Aquí puede estar incluido lo que son la alimentación, puede ser productos químicos, ¿no? Los que utilizamos, envenenamiento inclusive por medicamento, ¿no? Cuando uno hace un mal uso del medicamento, inclusive puede haber un grado, ¿no? ¿Cómo se producen los accidentes? ¿No? Mayormente es por la falta de precaución y un exceso de confianza, ¿no? Con esos dos puntos se va a producir un accidente. Por ejemplo, una falta de precaución, estás distraído queriendo pasar las cebras, ¿no? En el asfalto y estás yendo con tu celular, falta de precaución. Y el exceso de confianza sería, bueno, está en rojo, pero ¿cuánto tiempo está en rojo ese semáforo? ¿No? Y justamente estás pasando leyendo tu celular, cambió a verde, ¿no? Tu exceso de confianza te hizo creer que iba a seguir en rojo y no faltó un vehículo que no te vio y te pasó por delante, ¿no? O a veces salimos de forma imprevista, ¿no? Entre los vehículos, la cual el conductor no está pudiendo notar si hay alguien, ¿no? Entre medio de los vehículos y uno sale rápido, entonces no le da ni tiempo de frenar al conductor, ¿no? Que te está atropellando, ¿ya? O a veces, cuando creemos que nos da tiempo a poder sobrepasar un vehículo, peor si son de alto tonelaje, ¿no? Tratamos de hacer el, el paso o adelantarnos y justamente no nos va a dar y creemos por exceso de confianza y suceden los accidentes, ¿no? Entonces, eh, ante cualquier fuente laboral, nunca debemos estar distraídos, ¿no? Ya sea en el celular, charlando sin tomar las precauciones, ¿no? Y el exceso de confianza, por más que lleven años en el rubro, nunca uno debe decir, ya esto ya lo trabajo ya hace muchos años. No, ese exceso de confianza puede producir un accidente, ¿no? Y si no es a ustedes, puede producir accidente a terceros. ¿Está bien? Entonces tomemos en cuenta que la falta de precaución y el exceso de confianza va a provocar un accidente. Aquí vamos a hablar un poquito de triaje. Seguramente muchos van a decir, pero ¿qué es el triaje? Eh, Es una técnica, ¿no? Que normalmente nosotros, la parte médica, tratamos de hacer una selección de a quién vamos a atender primero. No se atiende por orden de llegada, se atiende por la gravedad de las lesiones. ¿Está bien? Entonces aquí vemos que el color rojo es un paciente en situación de emergencia médica en los que por el tipo de lesiones o situación existe peligro inmediato para su vida y por lo tanto debe ser atendido en el lugar y de forma inmediata. Entonces se le da una prioridad uno
¿no? Que es de extrema urgencia. ¿Está bien? Amarillo, son víctimas graves con lesiones que requieren tratamiento, pero es aceptable una demora inicial. Se atenderá inmediatamente después de la categoría anterior. Entonces, se atiende el de rojo y después se atendería el amarillo, ¿no? Entonces, prioridad número 2, urgente. En el color verde son lesiones leves, ¿no? Cuya asistencia pueden demorarse más de 6 horas sin riesgo de muerte. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si no hacemos un buen triaje, podemos pensar que un amarillo está en verde, ¿no? Y puede agravarse y pasarse directamente a rojo. Inclusive, una persona que está en amarillo puede pasarse en rojo si no lo atendemos lo más antes posible, ¿no? Entonces, el triaje también tiene que ser en relación a lo que yo tengo para poder socorrer, ¿no? A todos mis implementos de socorro, ya sea un botiquín, ¿no? Un botiquín de emergencia, o por ahí en los autos puedo utilizar sus botiquines, ¿no? Entonces, en relación a lo que yo pueda tener en ese momento, es con lo que pueda actuar para poder hacer un primer auxilio. ¿Está bien? En la posición en color negro, que serían los fallecidos, a este ya no se le da prioridad, ¿no? Entonces se salta a otra persona. ¿Está bien? En las que son de color gris o azul, son lesionados con escasa probabilidad de supervivencia y requieren muchos recursos humanos y logísticos de los que inicialmente no se dispone. Pueden volverse a valorar cuando se disponga de más recursos y no se precisen para el resto de los lesionados, ¿no? No deberían mezclarse con los etiquetados en color negro. Entonces, como ven, los colores gris o azul son los que tienen poca probabilidad de sobrevivencia. ¿Está bien? Esto no se quiere decir que uno no le pueda ayudar, ¿no? A veces sienten frío, uno le pone una colcha, algo para calentar, ¿no? Uno lo trata de hablar, ¿ya? Pero según lo que tengamos, los recursos que tengamos, debemos atender con eso. ¿Está bien? Entonces, este es un sistema de triaje. Muchos lo van a ver en la emergencia de su seguro, ya sea Caja Petrolera, Caja Nacional u otro seguro, ahí en la emergencia. Entonces, cuando uno va a la emergencia, no te atienden por orden de llegada, te atienden en relación al triaje, a la gravedad de tus lesiones. ¿Está bien? Y lo mismo hacemos nosotros para cuando estamos en el campo. Atendemos según el triaje. Los signos vitales. Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas de nuestro cuerpo. Son muy útiles para detectar o monitorizar problemas de salud. Los signos son manifestaciones objetivas de vida que pueden verse, medirse y tocarse. Entonces, y los síntomas, manifestaciones subjetivas que solamente el paciente lo siente y lo describe. Entonces, un signo vital puede ser una frecuencia cardíaca, ¿no? Yo puedo medirlo con un reloj, cuántas palpitaciones realiza, ¿no? Por minuto. O también puedo utilizar un termómetro, ¿cierto? El termómetro me va a medir, ¿no? De forma objetiva cuánto de temperatura tiene esa persona. ¿Está bien? Y los síntomas son lo que el paciente nos refiere. Un dolor de muela, ¿no? Un dolor de estómago, un dolor de cabeza, ¿ya? Cada persona tiene un umbral de dolor diferente, pero la parte subjetiva es eso, ¿no? Nos dice qué tan fuerte es el dolor, ¿ya? Aquí vemos los signos vitales. Pulso normal va a variar entre 100 a 100, digo, de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Está bien? La frecuencia respiratoria será entre 15 a 20 respiraciones por minuto. La temperatura varía entre 36 a 37,5. La presión arterial, la sistólica menor a 140 y la diastólica menor a 90. El llenado capilar debe ser menor a los 2 segundos y se debe valorar también el reflejo pupilar. Entonces, como ven, estos son los signos vitales, ¿ya? Que pueden verse, medirse. Entonces, lo normal es todo lo que estamos viendo. Cuando vemos una persona o le tomamos el pulso a una persona y está con 30 pulsaciones por minuto, significa que está con una bradicardia. Entonces, está muy lento el pulso. Ahora, si fuera al contrario, está con 140. Entonces ese corazón está recontra agitado, está latiendo
muy rápido, más de lo normal. Entonces, en cualquier momento ese corazón se va a cansar y se va a parar. ¿Está bien? Las respiraciones, ¿no? A veces nosotros, cuando estamos en un ambiente de estrés, como ser, estoy haciendo esfuerzo físico, entonces, para tratar de compensar lo que necesita nuestro cuerpo, la oxigenación, entonces empieza a haber respiración más continua, ¿ya? Pero en un estado en el cual estamos tranquilos, sin hacer cosas fuertes, nuestra respiración no debería variar entre 15 a 20 respiraciones por minuto, ¿ya? Que es lo normal. Y la temperatura, ustedes saben que recién, hace un poco tiempo, hemos estado con el asunto del COVID-19, en la cual siempre se veía la temperatura del paciente, ¿no? Entonces, cuando alguien tenía por arriba de los 37,5, ya se lo tenía como sospechoso. Ya cuando estabas con fiebre arriba de los 38, ya ahí se lo tomaba como un síndrome febril, ¿no? Que debería estar con observación y medicación para evitar que se eleve mucho la temperatura. Bueno, ya, ya. La presión arterial, ¿no? Cuando hacemos una consulta médica, ¿no? Nuevamente el médico nos pone un brazalete y nos toma la presión y nos indica, ¿no? Tu presión está elevada, tu presión está muy baja. Peor a las personas que consumen la coca, ¿cierto? En la cual cuando le hacen la presión arterial está por las nubes. Por eso es que se recomienda, al momento de ir a hacerse un estudio médico, evitar por lo menos 24 horas el consumo de la hoja de coca, ¿ya? Para que sea lo más fidedigno posible. Y el llenado capilar, si ustedes pueden ver sus uñas, ¿no? De la palma de sus manos, están medias rosaditas, ¿cierto? Algunos están medio azulados porque deben estar con frío. Pero cuando hacemos una presión sobre las uñas, vamos a notar que se vuelve de color blanca, ¿cierto? Me están siguiendo, ¿no? Y cuando lo suelto, se vuelve a color rosadito. Ese es el llenado capilar. Y este debe estar por menos de 2 segundos. Cuando está mayor a 2 segundos es anormal. Significa que no está llegando sangre hasta esa zona de forma adecuada. Y el reflejo pupilar es con la estimulación, ¿no? De la luz ante nuestros ojos para ver cómo la pupila reacciona. Si se contrae, se dilata, ¿no? Y tiene que ser valorado ambos ojos. ¿Está bien? Entonces, esos son los signos vitales. Aquí, como lo vemos, también hay que saber dónde tomar los signos vitales y en qué momento. Ok, esto vamos a hacer una cinemática, ¿no? De cómo va a ir paso a paso la atención de primeros auxilios. Entonces, lo primero era comunicar, ¿no? Un protocolo de comunicación, llamamos a personal sanitario, personal de emergencia. ¿Está bien? Ahí podemos llamar también a nuestro supervisor para que nos colabore, o tratamos de que por medio de los handy nos puedan llamar a la ambulancia y al médico de pozo, ¿ya? Seguridad del personal, valorar la escena y el uso del EPP. Entonces, antes de meterme a socorrer, tengo que valorar si el lugar donde está el accidentado es seguro, ¿ya? Porque si yo me meto sin valorar, hay la posibilidad que yo también salga afectado. Entonces tengo que vigilar el suelo, los lados, algo que pueda estar pasando en esa zona, ¿no? A veces vemos un charco, ¿no? Y el paciente está sobre el charco, entonces podemos sospechar inclusive hasta lesiones eléctricas, ¿no? Un accidente eléctrico en la cual puede ser que un aterramiento, un cable esté pelado y esté ocasionando energización de esa zona y justamente alguien salió lesionado. Entonces, antes de meternos tenemos que valorar la escena, ¿no? Y el uso del EPP para esta cuestión, ¿no? Entonces, colocarnos guantes, ¿no? Si tenemos barbijo, utilizar barbijo, las gafas de seguridad, para evitar en caso de que tengamos que manipular sangre, fluido, no nos estemos contaminando. La cinemática del accidente también va a ser otro punto. Seguridad de la escena también es otro punto. El ABDI, que es el estado de conciencia, vamos a ir desarrollándolo. El VOS o el MES es el estado de respiratorio de la persona y vamos a valorar la respiración, ¿ya? Después está el punto número 8, que sería la circulación. Vamos a valorar lo que son las heridas y fracturas, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, que es lo base, quemadura, inmovilización y vendaje, transporte, evaluación neurológica, ¿no? Entonces,
Número uno sería la comunicación. Es la primera cosa que debemos hacer cuando tengamos una situación de emergencia. Entonces, no esperemos mucho. ¿Está bien? Seguridad personal. Valoremos y veamos estas imágenes, ¿no? Entonces, para cada situación tenemos que estar debidamente con el EPP adecuado. ¿Está bien? También la seguridad del personal. Aquí como vemos a la socorrista de la foto del lado derecho, vemos que una persona está agarrando el cuello, pero no es lo adecuado, ¿no? Entonces, por tratar de salvar la vida, podemos empeorarla. ¿Está bien? Entonces, para cada trabajo también tener el EPP adecuado. Aquí, como dice, seguridad personal, debes protegerte de cualquier enfermedad que pueda transmitir la persona a la que ayudamos, ¿no? Entonces tenemos que tener guantes, barbijo, ¿no? Ahora, si es algo que estamos expuestos a algún producto químico o la persona ha estado expuesta a algún producto químico, tener el TAIBE, los accesorios para respiración autónoma o media cara con filtro, ¿no? Y con el EPP adecuado para evitar contaminarlo. Cinemática del accidente. ¿No? Es el análisis de la forma en que se presentó el accidente. Nos permite identificar de una manera rápida las posibles lesiones de un paciente. Hay que tomar en cuenta que nosotros en el campo no tenemos rayos X, no tenemos ecografía, tomografía o estos estudios que son para descartar las lesiones. Nosotros tenemos que sospechar qué lesiones puede tener. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? En la foto que el paciente está en un lugar donde está cerrado, posiblemente sea eh, un riesgo eléctrico, ¿no? En la cual parece que están los tableros allá adentro y justamente presentó una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos que paso a paso también dar esta información cuando llegue el médico. Entonces, por ejemplo, llega el médico y ustedes le van contando cómo sucedió el accidente. Mire, estaba él trabajando y justamente se fue desvaneciendo, desvaneciendo y no dijo nada y se quedó desmayado. Ah, entonces no fue un accidente, o sea, puede ser que tenga, no sé, un bajón de azúcar o la presión se le haya elevado, un paro cardíaco, ¿no? Una lesión, algo así. Entonces, depende toda la información que te va transmitiendo, vos podés sacar las lesiones que pueda tener. Vos podés sospechar qué lesiones. Entonces, si tiene una lesión sospechosa, yo evito agravar esa lesión. Entonces, si fuera, por ejemplo, un accidente de tránsito, entonces uno llega, pregunta qué pasó. Lo que pasa es que ese vehículo vino de frente, se estrelló allá con el poste y una persona salió regando por el parabrisas. Entonces, puede ser que la persona no utilizaba los aditamientos de emergencia, ¿no? O de seguridad, como son los cinturones de seguridad, o no funcionaron las bolsas o los airbags, ¿no? Entonces, las lesiones que pueda tener, si ha sido regado por parabrisas, lesiones en cabeza y cuello, si ha sido dado vueltas por el medio del asfalto, entonces lesiones de la parte musculoesquelética también, entonces ahí uno sospecha que tiene múltiples lesiones, ¿no? Un multitraumatismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de manipular a estos accidentados, ¿no? Eso es lo que significa cinemática del accidente, ¿no? Lo que voy paso a paso contando de cómo sucedieron la situación. Aquí vemos otra imagen en la cual, ¿quiénes van a dar la cinemática del accidente? Todas estas personas que han visto cómo sucedió el accidente, ¿no? Seguridad de la escena. Aquí como vemos, cuando hay una lesiones de alguien o un accidente, se evita que gente que en vez de ayudar va a entorpecer las labores de los brigadistas, se asegura la escena. Se trata de que nadie ingrese, ¿no? Aquí, como vemos, han puesto un personal policial, ¿no? Pero también puede ser un socorrista, un brigadista que evite que pase gente, ¿no? Peor estas personas que buscan solamente información por medio y pasar información por medio de celulares, ¿no? Entonces, eh, tenemos que asegurar el área, inclusive para evitar que entorpezca la labor del socorrista. Por ejemplo, está dando RCP y justamente viene gente y se arrima sobre el socorrista, entonces puede agravar el cuadro, inclusive puede lastimar a los socorristas.
¿Está bien? La evaluación primaria, ¿no? Lo que estábamos viendo era el ABDI. Ahí vemos el estado de conciencia de una persona. Ahorita muchos de nosotros estaríamos alerta porque estamos escuchando al doctor hablando, ¿no? Estamos alerta, estamos escuchando, ¿no? Entonces, cuando usted está ante un accidentado y le habla, señor, señor, ¿me escucha? Y él abre directamente los ojos, te mira, entonces está alerta, ¿ya? Pero si vos, pese a que le hablas, no abre los ojos, no te responde, ¿no? Entonces, tratas de hablarle más fuerte, ¿no? Señor, señor, y trata de ver, trata de identificar, entonces hay estímulos verbales. Alerta es cuando estamos todos nosotros, estamos despiertos, estamos moviéndonos, estamos alerta. Verbales cuando estamos con estímulo en la cual tenemos que hablarle para que nos pueda hacer caso, ¿no? Cuando no hay esto, el estímulo verbal, tratamos de hacer un pequeño estímulo doloroso. Apretamos un poquito la uña, hacemos pequeños pellizcos sobre las tetillas, o hacemos un pequeño movimiento sobre el esternón. ¿Para qué? Para que cause un poquito de dolor y la persona reaccione, ¿no? O despierte. ¿Está bien? Eh, este, y si no hay ni lo uno ni lo otro, estaría inconsciente, ¿ya? Entonces, valoramos el estado de conciencia con el ABDI. Y con el VOS, ¿no? Una vez realizado el ABDI, el estado de conciencia, revisamos los signos vitales del paciente a través del ver, oír y sentir. Aquí vemos que el socorrista está viendo el tórax, ¿no? ¿Qué va a oír? El ingreso y salida del aire, ¿no? Y sentir la exhalación del paciente, ¿no? Entonces, si hay estos tres puntos, ¿no? Entonces significa que el paciente está vivo, ¿no? Está respirando, pero está inconsciente. Entonces, damos soporte ventilatorio si lo necesita, ¿no? O tratamos de despertarlo de a poco, ¿no? A veces tenemos una torunda con un poquito de alcohol, lo tratamos de despertar para que reaccione, ¿no? Tratamos de que nos responda qué es lo que le duele, le molesta, o por ahí uno le puede preguntar, ¿tenés alguna enfermedad de base? Después ahí te dice, sí, soy diabético y se le llega bajo el azúcar, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que sospechar, ¿ya? Y podemos ir buscando información antes que se nos desvanezca inclusive, ¿no? ¿Y qué evaluamos en la respiración? Evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Podemos ayudar esto con una tracción mandibular ante una persona que ha sido accidentada o tiene traumatismo en la cabeza y cuello. Hacemos contracción mandibular para poder hacer una vía aérea más permeable. Si es una persona que se ha desmayado, se ha desvanecido, entonces podemos realizar una maniobra frente-mentón, ¿no? Una hiperextensión, en la cual no vamos a agravar las lesiones que pueda tener, ¿no? Frecuencia respiratoria, ¿no? Ustedes saben que era de 15 a 20 lo normal. ¿Está bien? Y como vemos aquí en la imagen, eh, tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea. En la imagen A, vemos que la parte roja es toda la vía aérea, desde la nariz, la boca, la nasofaringe, ¿no? Hasta que llega a la tráquea, ¿no? Entonces, como ven, hay un flujo adecuado, ¿no? Para el aire, ¿no? Está permeable, está para un buen paso de aire. Pero en el B, ¿qué podemos ver? Podemos ver que hasta cierta zona está permeable y está cerrada a la altura del epiglotis, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que esta persona no tenga oxigenación y cualquier ratito se nos va a desvanecer, ¿no? Entonces, esta es la evaluación para la parte respiratoria, ¿ya? ¿Cuándo se nos puede cerrar la glotis? Por ahí somos alérgicos a un insecto y justamente nos picó, ¿no? Y sentimos que la glándula se nos está cerrando. Ese es porque hay un proceso inflamatorio en esa zona. Ahora, si no fuera por eso, un pedazo de carne inclusive, ¿no? Estábamos hablando, un pedazo de carne del churrasco y justamente va y se nos incrusta en la vía aérea, ¿no? Entonces hace una obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Entonces ahí ya no estaría permeable. Valoramos, ¿no? La circulación, el pulso que era de 60 a 100 por minuto, que es lo normal, ya la presión menor a 140 la sistólica y menor a 90 la diastólica. Valoramos las venas, arterias, llenado capilar, si hay hemorragia, ¿no?
¿Dónde podemos tomar el pulso? Aquí en la imagen izquierda hay unos puntitos negros, ¿no? Ahí es donde podemos tomar el pulso, ¿ya? Podemos tomar en la parte temporal, en la parte axilar, en la parte donde está la carótida, ¿no? En la parte inguinal, en la parte poplitea, en la parte del pedio, ¿no? En la parte de donde está la muñeca, que sería la parte radial. Entonces hay varios puntos donde yo puedo tomar los signos vitales, en este caso la frecuencia cardíaca, ¿no? El pulso, ¿ya? Ahora imaginémonos que esta persona ha sufrido una quemadura de la cintura para arriba, entonces no le voy a tomar el pulso en esas zonas, ¿no? Voy a tener que buscar zonas de la lesión para abajo, ¿ya? Podría buscar la parte inguinal, la parte de poplitea, la pedia, ¿no? Ahora, si fuera una señorita, hay que siempre tener el pudor, ¿no? Si hay alguien que nos está colaborando, que sea testigo, ¿no? De que lo que estamos haciendo es para valorar cómo se encuentra. ¿Está bien? Entonces, la vena, ustedes saben que lleva la sangre desoxigenada del cuerpo hacia el corazón y del corazón lo lleva al pulmón y ahí se oxigena. Entonces, las arterias lo que hacen es llevar sangre oxigenada del pulmón al resto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es sangre venosa y cuál es sangre arterial? Cuando en una herida vemos que chisquetea, ¿no? Cuando chisquetea la sangre, ese es arterial. Pero cuando empieza a salir de forma eh, de a poco, entonces ese es sangre venosa. Y el color es también distinto. La arterial es un rojo rutilante, escarlata, ¿no? Y la venosa es un color rojo azulado, ¿ya? Entonces ahí esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es la más grave? Sería la arterial, ¿no? Porque rápidamente nos podemos desangrar. Es por eso que tenemos que actuar de forma óptima y lo más antes posible. El llenado capilar, lo que hemos visto, ¿no? Cuando hacemos presión sobre las uñas, vamos a notar cómo se hace blanquito, ¿no? Se, se disipa la sangre y cuando lo soltamos, nuevamente se llena la parte capilar debajo de la uña. Entonces, ese es un llenado capilar. Ahí podemos valorar la circulación, ¿ya? Y las hemorragias también, ¿no? Entonces, si veo sangrado, lógico que la circulación va a estar afectada. El corazón va a tratar de compensar y va a latir más rápido, ¿no? Ahora hay que ver si el sangrado es interno o es externo, ¿no? Entonces, eh, si fuera interno, va y se acumula alrededor de los pulmones, la parte torácica, ¿no? Que puede provocar un hemotórax, o en la parte abdominal, ¿no? Puede también acumularse, o inclusive en los miembros inferiores, en la parte más grande, ¿no? Entonces, eh, puede haber pérdida de sangre, inclusive interno, ¿no? Sangrado interno. Heridas y fracturas. La herida es una pérdida de continuidad de la piel y la fractura sería una pérdida de continuidad ósea, ¿no? De los huesos, a causa de una fuerza u objeto externo que provoca comunicación interno con el exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ven nuestra piel, ustedes vean el brazo, digamos, ¿no? La piel está todo continuo. Ahora, si yo agarraría un objeto que produzca una herida, ya sea un estilete, un cuchillo, y cortaría, entonces ya no habría continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los bordes de la piel ya no serían continuos, ¿no? Es lo mismo con los huesos. Cuando hay una fractura, ya no están unidos, ¿ya? Entonces hay una pérdida de continuidad, ya sea de la piel o la parte ósea. Y provoca una comunicación, ¿no? La parte de nuestra musculatura, del brazo cutáneo con el ambiente. Entonces puede provocar infecciones en las heridas. Si fuera de los huesos, ¿no? Entonces cuando uno no hace, inclusive tiene una fractura y está estable, no se ha salido, no se ha vuelto inestable, ¿no? Entonces, si yo lo movilizo de forma inadecuada, voy a hacer que esa fractura se haga expuesta. Va a salir el hueso por la piel y va a ser eh, una herida propicia como para que ingrese bacteria, ¿no? Y pueda contaminar la herida. Entonces, por eso antes de yo manipular una fractura, tengo que inmovilizarla, ¿ya? Y los tipos de heridas que tenemos, ¿no? Serían las abrasivas, punzantes, contusas, cortantes, amputaciones.
Las abrasivas, los que hemos ido a jugar pelota y alguna vez no hemos caído en la cancha de futsal y no hemos raspado las rodillas, esas son las abrasivas. Dolorosas, sí, ¿no? Punzante, ¿no? Entonces, lesiones que más es en profundidad que en longitud, ¿no? Entonces, eh, cuando hemos pisado un clavo o se nos incrustó eh, una aguja o algo, ¿no? Entonces, esas son punzantes. Contusa, cuando las lesiones es provocada por un objeto romo, ya sea una piedra, un palo, una herramienta, ¿no? Un fierro, y provoque unas lesiones con bordes irregulares, ¿no? Entonces, provoca lesiones, heridas fuertes, contusas, ¿no? Por ejemplo, los que hacen boxeo tienen heridas, ¿no? Contusas por golpes, ¿ya? Y las amputaciones es cuando hay una pérdida, ¿no? De una sección de nuestro cuerpo, ya sean los dedos, manos, antebrazo, brazo, ¿no? Entonces cuando perdemos por una lesión fuerte, ¿no? Entonces podemos provocar amputaciones, ¿ya? Y las fracturas pueden ser simples, con minuta, cuando hay fracturas que tengan pedacitos de hueso o esquirlas, ¿no? Entonces eso sería con minuta. Y las abiertas cuando ya salen de su lugar y perforan todo a su paso. Por ejemplo, si es de la pierna, pueden provocar lesiones en la musculatura, tendones, inclusive vasos, nervios, cuando está saliendo, porque es como si fuera un cuchillo, ¿no? De adentro hacia afuera. Y si yo trato de meter esa fractura, esos huesos fracturados, va a ser también lesión al ingresar. Entonces, si tenemos ya una fractura expuesta, evitemos manipularla, ¿no? La tapamos, la vendamos, la tratamos de inmovilizar en esa posición y sacamos al paciente hacia un lugar que sería el hospital, ¿cierto? En la cual ya el traumatólogo vea cómo deba ir solucionando. ¿Está bien? Entonces, ya sabes, abrasiva, contusa, punzante, cortante y amputaciones. ¿Qué hacemos con las abrasivas? Realmente son dolorosas, tenemos que limpiar y tapar la herida, ¿no? Tratemos de, si podemos un antiséptico, podemos utilizar para evitar que se infecte y tapamos. Las punzantes, hay que ver, ¿no? En qué zona ha sido la lesión, porque no solamente puede ser en los pies, pueden ser cerca de grandes vasos. Y antes de sacar, yo tengo que valorar si no hay lesión de esos vasos, porque si lo saco, puede ser que ese clavo o ese objeto esté produciendo un tapón. Y si yo lo saco, va a producir que haya sangrado excesivo. Entonces, por eso, antes de sacar, inclusive un objeto empalado, como le decimos nosotros, ya sea un fierro grande o cualquier parte del cuerpo, ya sea en el abdomen, en el tórax, antes de sacar, ¿no? Inclusive no se debería sacar. Eso tiene que ser en el hospital, después de hacer radiografía y valoración por especialista y en medio de cirugía. Ahí recién lo saca, ¿ya? Pero si fuera, digamos, por los miembros inferiores, un clavo, ¿no? Uno al caminar nuevamente se sale, pero igual ha ocasionado lesión en profundidad. Hay que ir al centro hospitalario. Si tenemos la antitetánica, estaríamos protegiéndonos ante la toxina del tétano, ¿no? Pero aún así hay bacterias, entonces hay que tomar también medicación y por el mismo hecho del- de la lesión va a causar bastante dolor. ¿Está bien? Entonces tenemos que, ante cualquiera de estas lesiones, asistir a un centro asistencial, ya sea las cajas, una clínica, ¿ya? Ahora, si es cortante, hay que ver, ¿no? La profundidad, si es necesario punto, ¿no? Si es punto, tiene que ser un lugar adecuado, ¿no? Que se pueda suturar y poder dar tratamiento. Y en amputaciones, ante una amputación, lo que hay que hacer es evitar que esa persona se desangre. Como ustedes han visto, una persona amputada significa que ese miembro este, se ha perdido, supuestamente, ¿no? O sea, si ha sido de forma desgarrante, entonces poco probable que se pueda unir. Entonces lo que se hace es poner torniquete lo más cerca de la herida para cohibir la hemorragia. Ante las otras heridas, lo que se hace es agarrar los apósitos, paños limpios y cohibir la hemorragia con presión directa.
¿ya? Hacemos presión directa sobre la herida. Si vemos que se está humedeciendo eh, o- eh, el apósito, colocamos otro encima. ¿Está bien? Otro encima y continuamos apretando hasta que empieza a ser un tapón hemático, ¿no? Entonces se empieza a coagular, como se dice vulgarmente, ¿no? Y hacemos un vendaje compresivo para que el sangrado vaya disminuyendo. Y ante una amputación lo que se hace es colocar un torniquete, ¿ya? Para evitar el sangrado. Ahora, claro, si tengo lesiones en vasos grandes, ¿puedo utilizar torniquete si es que no he tenido una amputación? Sí puedo, pero igual tiene que ser valorado, ¿ya? Y ante las fracturas, lo que tenemos que hacer es evitar complicarlas, ¿no? Mejor si las inmovilizamos. ¿Cómo vamos a saber si está fracturado? La misma persona te va a comentar, ¿no? Escuché un crujido fuerte en tal zona. Ah, bueno, si es en los miembros inferiores, te voy a tener que tener cuidado. Y cuando estoy valorándolo, lo estoy viendo, tengo que ver si una pierna está igual que la otra. Si yo la veo girada, ¿no? O en otra posición, entonces tengo que sospechar que sí, la fractura está ahí, ¿no? Entonces, manipulo de forma adecuada, inmovilizo. ¿Con qué inmovilizaría? Con férulas, ¿no? Férulas rígidas, férulas inflables, ¿no? Podemos ayudarnos con pedazos de cartones, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda inmovilizar esa zona y con vendaje, ¿ya? Ahora, cuando está con fractura abierta, lo que hemos hablado, ¿no? Evitamos meter el hueso, tapamos la herida, inmovilizamos y sacamos a un centro asistencial. ¿Está bien? Esto es en cuestión de heridas y fracturas. Ahora, vámonos con el asunto de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Ya? Ahí vamos a estar cuando una persona se está alimentando o justamente hay niños que están jugando con su chupetín, ¿no? Y están corriendo. Hay la posibilidad de que alguien se atragante y esto ocasiona una obstrucción de la vía aérea. ¿Está bien? Inclusive no falta, ¿no? Que la gente que está coqueando por X esta razón se vaya para atrás el bolo y ocasione una obstrucción. ¿Está bien? Entonces, antes que vemos en la imagen de arriba una persona que está consciente, ¿no? Igual la de abajo donde está la mujer que todavía está de pie, está consciente. Ahora, si una persona estaría inconsciente, haríamos como el que está recostado en el suelo, ¿ya? Una maniobra. Ahí vamos a ver las maniobras para mujeres embarazadas y bebés. ¿Está bien? ¿Qué maniobra se realiza en obstrucción de vía aérea? La maniobra de Heimlich. Como vemos en la imagen donde está con la mujer embarazada, antes de, de posicionarnos, tenemos que reconocer, ¿ya? Reconocer si esa persona está atragantada. ¿Cómo vamos a reconocer? Cuando la persona normalmente se lleva las manos al cuello, ¿no? O trata de hablar, se desespera, ¿no? Y pone el, el signo universal del atragantamiento y las pone las manos en el cuello. Vemos que la persona se empieza a colorear, se empieza a azulear, ¿no? Entonces, ahí tenemos que sospechar que está atragantada. Y antes de hacer la maniobra, tengo que presentarme, ¿no? Estás atragantado y aunque sea una pregunta muy insulsa, muy fuera de lugar, tengo que preguntar. ¿Ya? Pregunta, ¿estás atragantado? La persona normalmente te va a decir con la cabeza sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suena? Uno le dice, te voy a ayudar, ayúdame tú a mí. Entonces, ¿qué hago? Me posiciono por la parte de atrás, como vemos al socorrista que está con la mujer, ¿ya? Introduzco mi pierna dominante entre las dos piernas, entonces le pido a la persona, abre un poquito las piernas, ¿ya? Como a la altura entre hombro y hombro, las dos piernas. Entonces ahí yo introduzco la pierna dominante, la que tenga más fuerza para mí. ¿Para qué? Para que en caso que esta persona se me desvanezca o se desmaye, entonces yo tenga cómo soportarlo, ¿ya? En la pierna lo voy a tener que soportar y lo voy bajando de a poco hacia atrás, ¿ya? Entonces coloco mi pierna hasta la altura como vulgarmente le decimos, la colita de la persona, ¿ya? Y abrazo a la persona, ¿ya? Busco entre el apéndice sifoide y el ombligo la parte media. ¿Está bien? El apéndice sifoide es donde vulgarmente le decimos la boca del estómago.
cuando te dan un pelotazo en la boca del estómago, dicen, ¿no? Esa es la apéndice sifoide. Entonces, entre la apéndice sifoide y el ombligo, en la parte media, coloco y hago puño. Y con la otra mano le entrelazo. Y al momento que la persona quiera expulsar el cuerpo extraño, ahí hago fuerte presión de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Entonces, apretando con fuerza, ¿ya? Con fuerza hasta que salga el producto, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que esto es para las personas que, como está en la imagen de arriba. Ahora, si fuera como en la mujer embarazada, no puedo hacerlo en esa posición porque voy a ocasionar lesión al producto, o sea, al bebé, ¿no? Inclusive puedo provocar eh, un, un aborto, ¿no? O pueda hacer que se venga el bebé lo más antes posible, ¿no? Entonces, para eso yo hago como si fuera en la RCP, busco el apéndice sifoide, ¿no? Y en esa zona realizo la maniobra. Entonces, hago presión, ¿no? Al momento que quiera expirar la persona, ahí hago presión. Fuerte, fuerte, hasta que salga, ¿ya? Ahora, en caso que la persona se me haya desvanecido o se no está, o la pillé desmayada, trato de primero hacer un pequeño barrido, ¿no? Trato de buscar si hay algo que pueda agarrar y sacar, porque a veces está cerquita, ¿no? Pero si no es así, haría la maniobra de Heimlich invertida, como vemos en el socorrista de abajo, ¿no? Se acabalga sobre la persona, eh, entre medio del apéndice sifoide y el ombligo, coloca el puño y con la otra mano entrelaza y hace presión, presión hasta que salga el cuerpo extraño. Ahora imaginémonos que estemos con nuestros hijos, entonces nuestro hijo no nos va a poder soportar si es que yo me he atragantado. Entonces ahí yo puedo colaborar haciendo la maniobra recostado, ¿cierto? Entonces él va a poder hacer la maniobra, ¿no? Y va a evitar así que yo me pueda desvanecer si es que estoy de pie, ¿no? Y pueda ocasionarme lesiones. Entonces, eh, sería bueno siempre, ¿no? Enseñar a los hijos y decirle, ¿no? En caso que yo esté atragantado, tu mamá o a un familiar, y es muy grande para ti, le pedís que se recueste, haces esta posición y apretás hasta que salga. Entonces, esa es una forma de hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? En personas que están inconscientes, ¿ya? Ahora, como vemos en los bebés o en los niños, ¿no? Cuando son bien chiquititos, a veces se atragantan hasta con la leche, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Menores, menores al año, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos eh, con la boca hacia abajo, como vemos en la imagen donde está el bebecito, ¿está bien? El dedo índice y anular lo ponemos en la comisura labial del bebé, abriendo un poquito la boquita, ¿ya? Y lo ponemos cabalgado sobre nuestro bracito, nuestro brazo. Entonces una piernita para un lado, la otra piernita para otro lado, y está nuestro, ¿no? Y esto sobre nuestra pierna. Y le hacemos pequeñas palmadas, ¿ya? No con la palma abierta, sino con el talón de la mano, pequeños golpes entre los dos omóplatos, o como vulgarmente le decimos, entre las dos paletitas, ¿no? Entonces, pequeños golpes entre las paletas para que pueda expulsar, ¿ya? En caso que la persona haya entrado en paro, empiezo a hacer RCP, ¿está bien? Entonces, eh, antes de hacer la maniobra de Heimlich, tenemos que valorar qué es lo que voy a hacer. Le digo a la persona si está atragantada, me posiciono, busco el apéndice sifoide y el ombligo para poner mi puño de la mano, entrelazo la mano y hago compresión fuerte, ¿no? Para que pueda salir el producto que está atragantando a la persona. ¿Está bien? Ahora, si fuera un atragantamiento no completo, entonces, y está la persona con tos, yo le exijo a la persona que siga tosiendo más fuerte. Entonces eso va a ayudar a que salga el producto, ¿no? Entonces cuando una obstrucción no está completa, entonces significa que hay un pequeño paso de aire. Entonces yo le incito a la persona que tuesa, que tuesa más fuerte, ¿no? Y ahí va a ir saliendo el producto. ¿Está bien? Ahora van a decir, pero doctor, ¿y cómo hacemos si estamos solitos?
Eso a veces pues es complicado si estamos en el campo, estamos en nuestra parcela, ¿no? Nuestro rancho. Entonces, eh, es- normalmente tenemos en el campo sillas de madera. Utilizaría esa silla de madera para dejarme caer encima de ella, ¿no? Entonces, busco, si no, en los pies de la cama, a veces tiene, ¿no? Una bola de madera, igual ahí puedo hacerme caer, ¿no? O sea, incitando como si fuera un golpe en la parte abdominal para que pueda sacar el cuerpo extraño, ¿no? Ahora, si tengo vecino, trato de llegar lo más antes posible cerca del vecino, ¿no? Trato, este, si es cerquita. Ahora, si es lejos, pues, es complicado, pero puedo ir haciendo eso, ¿no? De que dejarme caer sobre una superficie, dura, ¿no? Ya sea una silla o un banco de madera o un mueble, ¿no? Ya sea la mesa o el- las pisaderas de la cama, ¿no? Eso podemos ayudarnos. Pero lo recomendable aquí, antes de que tenga una obstrucción de vía aérea, es preferible tener los cortes más pequeños de alimentación para alimentarme, masticar bien, no estar hablando mientras estoy comiendo, no estar distraído, ¿no? Si estoy con otro, a veces estoy con otro, con placas dentales, ¿no? Entonces, al momento de ir a descansar, me tengo que sacar para evitar que eso a veces se desprende y uno se puede atragantar también, ¿no? O a veces, no, como dije, con los niños, evitar que los niños estén corriendo con los chupetines o con otra cosa que pueda ocasionar atragantamiento. Entonces, tenemos que vigilar también. Si ustedes ven que puede ocasionar una obstrucción, más fácil es decir, ten cuidado que te puedes atragantar, ¿no? Normal, ¿no? Antes nuestros abuelitos, nuestros papás nos decían eso, ¿no? Hay que comer callado, ten cuidado, te puedes atragantar, no, no estés corriendo con eso que se te va a atorar, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿ya? Si hay alguna duda con alguno de los puntos, vaya anotándole un papelito y al final de la charla vamos a ir resolviendo las dudas, ¿está bien? En la cuestión de quemaduras, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Por su extensión, nos dice. Cuando escuchamos en la televisión quemaduras de segundo grado en 40% de superficie corporal quemada. En su extensión significa eso, ¿no? Van multiplicando por la regla de los 9 para sacar la extensión de quemadura. Por ejemplo, en la cabeza está con 9 en la persona adulta, porque en los niños está con 18, ¿ya? En la cuestión del tórax, frente y espalda está 18, 18. En los brazos está 9, 9, 9, perdón. En las piernas está 18, 18. En la ingle 1, ¿no? Entonces todo eso va sumando y va a ser el 100%. Y en los niños, eh, como ven, la cabecita en relación a su cuerpo es más grande, ¿no? Entonces por eso es que se toma 18%. Los bracitos 9, ¿no? Las piernitas 13, la ingle 1, frente de la espalda bueno, el tórax sería 18, ¿no? Entonces es la extensión de la superficie quemada. Ahora vamos a hablar por su profundidad. Hay de grado 1, grado 2, grado 3. En la grado 1, ¿no? Vamos a notar que la persona tiene un enrojecimiento en la piel, dolor e hinchazón. Inclusive hasta cuando nosotros estamos tomando el sol, ¿no? En la playa, entonces tenemos una quemadura de primer grado, ¿ya? Entonces, cuando vos estás después de unos días, vas a sentir que te pica la piel, te duele, te arde los primeros días, ¿no? Pero después te empieza a picar, pues porque esa piel se está descamando, ¿ya? Entonces son quemaduras de primer grado. Entonces vamos a ver un enrojecimiento, dolor, porque te va a doler, hinchazón, ¿está bien? Va a estar rojizo. Ahora vamos con el grado 2. Lo mismo que había en el grado 1, enrojecimiento, dolor e hinchazón, van a empezar a aparecer lo que son las ampollas o flictemas, ¿ya? Esas ampollas que se llenan de líquido, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que eso, cuando está la ampolla con el líquido, está haciendo una barrera todavía a esa piel. Entonces, no hay necesidad de estar pinchándolo, ¿ya? Aunque se vea
necesario, dice, no, no hay que pincharlo una vez, no. Tratemos de que llegue al hospital y allá le hagan el tratamiento necesario. Pero eso, mientras tanto, está siendo una barrera para evitar que esa piel que está expuesta le introduzca un tipo de bacterias u hongo u otro tipo de cosas que puedan llegar a infectarla. ¿Está bien? Ahora vemos el grado 3. Ahí vemos que hay una destrucción extensa de la piel, lesiones no dolorosas, ¿no? Extensa en profundidad. Como ven, ha pasado la epidermis, la dermis, ¿no? Ha llegado a tejido celular subcutáneo, que sería la grasita. Inclusive ha llegado a veces llega hasta los huesos, ¿no? Y vamos a notar que la persona no siente dolor, ¿no? En esa zona, porque normalmente las terminaciones nerviosas están entre la epidermis y la dermis, ¿ya? Entonces, si hay la lesión profunda, ese lugar ha perdido las terminaciones nerviosas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que porque no duela no sea grave. Sí es grave porque las posibilidades de infección son mucho mayores que las anteriores y puede provocar eh, graves infecciones, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuestiones de quemaduras, ya sea en casa con nuestros hijos, porque a veces nos mandamos a apagar la cocina, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo estamos mandando, mejor si nosotros lo hacemos como personas adultas. Y en el campo también estamos expuestos, ¿no? A estas lesiones, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento que veamos algo. Por ejemplo, los cocineros están con sus ollas calientes, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de manipular. Ahora, si fuera eh, el sector donde están los productos, ¿no? 10 y todo eso, que puede, bueno, no, ojalá nunca pase, pero si hubiera algún grado de incendio, evitar tener contacto, ¿no? Tener lesiones por esto. Inclusive hay lesiones, quemaduras por parte eléctrica, ¿no? En la cual tiene un punto de entrada y un punto de salida, ¿ya? Y eso hace lesión en toda la parte nerviosa de nuestro cuerpo, por donde está pasando la electricidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Aquí nos vemos lo que son los vendajes. Hay tipo rollo, triangular, gasa, ¿no? Esto más que todo lo vamos a ver cuando hagamos mm, la parte práctica, ¿no? Y si no, sería en los simulacros. ¿Está bien? Aquí vemos el tipo cabestrillo con una venda triangular, ¿ya? Vemos que la parte más larga estaría entre la cabeza y el miembro inferior, y la parte más corta en la altura del codo, ya sea para el lado izquierdo, ya sea para el lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El punto A le vamos a poner en donde está la cabeza, el punto B, el otro extremo, y el punto C, donde está el codo, ¿está bien? Entonces, el A y el B lo vamos a unir por detrás de la cabeza, como vemos en la imagen, ¿ya? Vamos a hacer un nudo y después el C lo vamos a poner por la parte anterior. Podemos ayudarnos con ya sea un cinturón o otra venda. ¿Para qué? Para que esté bien sujeto. ¿Está bien? Este es el cabestrillo. Igual este tipo de vendaje triangular nos sirve para inmovilización de miembros inferiores, ¿ya? O para provocar tipo de movilización con férulas rígidas. En cuanto al transporte, cómo asegurar la camilla, cómo levantar la camilla, cómo bajar un paciente por una escalera en una casa de varios pisos, ¿no? Entonces, esto más que todo lo vemos pues, en la parte práctica, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que la ambulancia, como vemos aquí, tiene que tener toda la parte de seguridad para el herido y para las personas que van en su interior. Entonces, esta camilla que vemos en el medio tiene que estar asegurada al chasis del vehículo. Y como vemos en la camilla, este, tiene, ¿no? Sus cinturones color negro, que esto va a asegurar al paciente sobre la camilla. Pero también vemos que el paciente está en una tabla rígida y está asegurado con las arañas, los inmovilizadores de cabeza, ¿no? Inclusive de tener su collarines cervicales. Entonces, como ven, el paciente está asegurado a la tabla rígida por medio de la araña. La tabla rígida está asegurada a la camilla por medio de las otros
del otro cincho, ¿no? Y la camilla plegable está asegurada o anclado a la ambulancia, al chasis, ¿ya? Entonces, como ven, en caso que haya un vuelco o un choque, porque normalmente ya se están viendo, ¿no? Últimamente que directamente chocan a las ambulancias y se vuelcan, entonces tiene que estar lo más asegurada posible, porque están llevando a una persona herida, ¿no? E inmovilizada inclusive, ¿ya? Entonces, aseguramos la camilla. Al momento que vamos a levantar, tenemos que tener mucho cuidado cuando levantemos la tabla rígida, ¿no? Ahí hay 4 personas. Entonces, al momento que vamos a levantar, tiene que haber una voz de mando. Esa voz de mando va a decir si directamente hasta arriba, pero lo mejor es hasta la cintura, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente muchas personas no tienen la misma fuerza como para levantar directamente. ¿Ya? Entonces mejor nos acercamos a la tabla rígida, la pierna que está más cerca a la tabla rígida la ponemos en posición de apronte. Los que han ido al cuartel saben cuál es la posición de apronte. Y con la voz de mando, uno dice a la cintura, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Levanto la tabla rígida hasta la cintura, coloco la pierna como para que pueda yo posicionarme mucho mejor. Ahora de pie, 2, 3. Entonces, agarrando la camilla entre mi cintura, yo me pongo de pie. Entonces, no voy a provocar lesiones musculares a los brigadistas a nivel de la cintura y espalda. Porque si lo hago directamente desde el suelo, sí voy a provocar, ¿no? Entonces ya va a ser fuerza, ¿no? Y puedo colocar lesiones a nivel de la parte de espalda baja. Ese es cómo levantar una camilla, ¿ya? Cómo bajar un paciente por una escalera en una casa de varios pisos. Bueno, eso normalmente es para personas cuando estamos aquí en la ciudad, pero cuando estamos en el campo, no, no va a ser, ¿no? Pero sí, digamos, si está dentro de su cuarto, vamos a tener que sacarlo por el cuarto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar las medidas en la cual no lastimemos a la persona más de lo que ya está. Entonces, tenemos que ponernos uno adelante y uno atrás para poder salir por una puerta, ¿no? Porque no van a salir los 4 juntos, los dos brigadistas y el herido, y hace un buena amplitud, ¿no? Entonces, podemos hacer uno adelante, uno atrás y después le ayudamos afuera, ¿no? Ahora, si tenemos que hacerlo, también podemos parar el herido, movilizarlo. Si vemos que está cayendo algo de arriba, podemos girarlo boca abajo inclusive, pero todo esto tiene que estar la persona bien asegurada, ¿ya? Entonces esto en la práctica lo vamos a realizar. ¿Está bien? Ahora la evaluación neurológica, ¿no? Esta es una escala de Glasgow en la cual nosotros valoramos. Ustedes, con el hecho de que aprendan el ABDI, ¿no? Lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, nosotros hacemos la escala de Glasgow, que sería apertura ocular, y valoramos si es espontáneo, 4. Si es al estímulo verbal, si cuando le hablamos recién abre los ojos, 3. Si al hacerle dolor, eh, provoca que abra los ojos, hacemos un 2. Ahora, cuando hacemos mejor respuesta motora, cuando le decimos, señor, a ver, trate de ponerse de pie, obedece orden, se para. Pero si no fuera y le digo, ¿dónde le duele? Y trata de localizar el dolor, mueve un brazo para decir dónde le duele, está localizando el dolor. Pero no, si no hay eso y yo trato de hacerle un pequeño pellizco o algo, entonces él trata de flexionar, ¿no? O trata de localizar, ¿no? O sea, trata de retirar, entonces flexionas, ¿no? Y cuando yo la aprieto y hace flexión anormal, entonces es una decorticación, ¿ya? Y cuando se estira por demás, ya es una extensión o descerebración. Entonces, esto más que todo la parte médica. Lo pongo más que todo para que ustedes tengan un poquito de literatura, ¿no? Respuesta verbal, cuando habla de forma adecuada, como estoy hablando yo con ustedes, ¿no? Está orientado en tiempo, espacio, ¿no? Pero cuando la conversación es confusa, uno está hablando y cosas incoherencia, o sea, nada que ver lo que vos le estás preguntando, entonces ya punto 4. Cuando las palabras son inapropiadas, ¿no? Entonces, medio que está balbuceando cosas que nada que ver, sería un puntaje de 3.
Cuando hacen gruñidos, sonidos que no se entiende, sería punto 2 y ninguno 1. Entonces, el puntaje más bajo, ¿no? Sería 3, sumando, ¿no? El de apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal 1, 1, 1, ¿no? Entonces hace un mínimo de 3, ¿ya? Y el mejor puntaje sería 15, ¿está bien? Entonces, esa es la evaluación neurológica, es la que se hace en el traslado de la víctima al centro hospitalario. Es una evaluación de acuerdo al estado del paciente. Entonces, esto ya lo hace el médico en el momento que está sacando al paciente a un centro asistencial, pero ustedes hacen el ABDI, ¿no? Bueno, aquí va la parte más que todo teórica. Vamos a ir viendo lo que es algunos videitos de valoraciones primarias, ¿ya? Y vamos a ir sacando de dudas. Aquí. Aquí vemos una valoración primaria de un accidentado grave. Dice, ¿no? Pasos para valorar primaria de un accidentado grave, control y reconocimiento de los signos vitales, ¿no? Entonces, valoramos el estado de conciencia, ¿ya? Entonces, tratamos de hablarle, tratamos de sacudirlo ligeramente por los hombros, no con fuerza porque podemos lastimar, ¿no? Entonces, ahí vemos el ABDI, ¿cierto? Y después vemos la valoración de la respiración, ver, oír y sentir. Como hemos visto en las diapositivas, me acerco a la cabeza de la persona, miro el tórax para ver si hay expansión en el momento que está respirando, escucho, ¿no? Si hay ingreso y salida de aire y siento la exhalación de la persona, ¿no? Y después valoro lo que es el pulso, ¿no? Palpo un pulso para ver si está latiendo el corazón. Si no hay lo uno y si no hay ni uno, ni el dos, ni el tres, me preparo para hacer el ARSP. La clave para salvar la vida de una persona con paro cardíaco es un soporte vital básico de calidad. Es fundamental que pueda realizarlo con éxito porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ello. Bienvenido al video sobre las habilidades de RCP y DEA de la AHA. En esta sección practicará los componentes del soporte vital básico y después se lo evaluará para demostrar que puede integrar la RCP con éxito con el uso de un desfibrilador externo automático, o DEA, en una situación con un solo reanimador. Estas habilidades son esenciales en los casos y evaluaciones del soporte vital cardiovascular avanzado. Primero verá cómo un reanimador demuestra cada habilidad aquí en el laboratorio de formación de la American Heart Association. Después practicará con el reanimador. Esta técnica de practicar mientras observa le permite dominar el ritmo y el tiempo de las compresiones y respiraciones. Por ahora, simplemente vea la demostración. La primera habilidad que practicaremos es la combinación de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Recuerde que debe comprimir fuerte al menos 5 centímetros y permitir que el tórax se expanda entre las compresiones. Colóquese sobre el paciente. También es importante comprimir rápido manteniendo un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Su instructor controlará la frecuencia de compresión. Por último, reduzca al mínimo las interrupciones entre las compresiones. Se incluyen las pausas para las ventilaciones o cargar el DEA. Después realizará 2 ventilaciones de 1 segundo cada una. Repasemos la colocación correcta de la mascarilla. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente usando el tabique nasal como guía. Podrá hacerlo mejor si forma una C con los dedos índice y pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla y el tabique nasal. Este movimiento fija la mascarilla con firmeza al rostro. Coloque el pulgar de la otra mano por el borde inferior de la mascarilla. Abra la vía aérea extendiendo la cabeza y elevando el mentón. Antes que me olvide, señores, esta es la maniobra frente-mentón, en la cual hace que la vía aérea sea más permeable, ¿no? Entonces, como ven, con una mano en la frente y la otra en el mentón, hace una extensión del cuello.
Pero hay que tomar en cuenta que esta es una persona que no se sospecha de lesiones en cabeza y cuello o no ha sido politraumatizado, ¿ya? Entonces, se sospecha, digamos, una persona que se ha desvanecido, se ha descompensado. Entonces, estas personas son. ¿Está bien? Levante la mandíbula y presione la mascarilla para que se ajuste al rostro. Después, realice 2 ventilaciones y observe la elevación torácica. Practiquemos. Realizará 3 ciclos de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Utilicemos las habilidades que hemos visto y practicado. Ahora mostraremos una evaluación de soporte vital básico con un solo reanimador, donde veremos cómo combinar la RCP y el DEA. Cuando finalice la evaluación dentro de unos minutos, deberá actuar como lo ha hecho este profesional de la salud. No le ayudaré ni corregiré durante la evaluación. Deberá hacer lo que haría en una emergencia real para salvar la vida del paciente. Por ejemplo, si comprueba el pulso del maniquí y no lo encuentra, deberá hacer lo mismo que haría con una persona real. Debe realizar cada paso de la habilidad en el maniquí. No se limite a describir lo que haría. Es importante que demuestre las habilidades con el maniquí de la misma forma que en una situación de paro cardíaco real. Yo le diré cuándo debe parar. Puede comenzar cuando quiera. Bueno, señores, antes de continuar con el videito, como ven, en este video nos está mostrando cómo realizar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, lo realizamos nosotros en las prácticas con 2 trabajadores, con 2 personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que posicionarnos de forma adecuada entre la cintura del paciente y el hombro del paciente, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Si son 2 socorristas, es mucho mejor que hayan a ambos lados. Uno va a agarrar el ambú, ¿no? O la mascarilla de reanimación tipo pocket, la que nos muestran los doctores ahí. Entonces, la RCP tiene que ser sobre una superficie rígida. Ya puede ser la tabla rígida o sobre el suelo, ¿no? Para hacer la RCP. Ahorita vamos a ver cuando va a iniciar qué pasos debe seguir antes de hacer la RCP. La evaluación que hace, como ven, lo hace corto. Ya no se debe tardar mucho para hacer la RCP. ¿Está bien? Entonces, el momento que se posiciona, si la persona está en el suelo, me tengo que hincar, posicionarme bien como para que no me canse, porque esto sí va a cansar. ¿Ya? Me posiciono directamente, evalúo dónde se encuentra la parte media del tórax, ¿no? Que es el esternón, ¿ya? Y entre las 2 tetillas hago otra línea imaginaria. Ahí coloco el talón de mi mano, ¿ya? Y con la otra mano entrelazo mis dedos. Al momento de entrelazar, me posiciono bien, estiro los brazos, ¿ya? Que estén rectos. En ningún momento voy a flexionar los codos. Todo mi cuerpo tiene que subir y bajar, ya de 4 a 5 centímetros, como está mostrando ahí en la imagen, y voy a hacer presión continua. Todo mi cuerpo tiene que subir, bajar, ¿ya? En ningún momento hace baja, 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 porque si no, el corazón va a emitir la sangre. Entonces, tiene que tener contracción y relajación. Entonces, por eso todo el cuerpo sube y baja. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a subir y bajar? 4 a 5 centímetros de profundidad.
¿Ya? ¿A qué velocidad? A 100 por minuto. ¿Ya? Entonces, un ciclo es completamente 30 veces por cuatro sesiones. Entonces, 30 a 2 hace un ciclo, ¿no? de 2 minutos. En ese ciclo de 2 minutos, ahí yo evalúo, veo si hay pulso, ¿no? Si no hay, continúo. ¿Está bien? Si no ha salido de la parada cardíaca, entonces yo reactivo, empiezo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo hago yo la RCP? Hasta que llegue personal médico, hasta que me quede exhausto, ya no pueda dar más, ¿ya? O hasta que la persona haya salido. ¿Está bien? Entonces, esos serían hasta cuándo debo dar la RCP. Claro, hay que tomarlo en cuenta que, digamos, no quiere decir que 10 minutos le doy RCP y no, eso. Ustedes tienen que imaginar que si fuera un familiar nuestro, no dejaríamos de dar la RCP, ¿no? Hasta que salga. Entonces, un primer auxilio tiene que ser lo mismo, tiene que ser efectivo, tiene que ser lo más pronto posible, ¿no? Y tratar de lo que más se pueda dar. ¿Está bien? Por eso, si somos dos personas, dos brigadistas, entonces mientras el uno va descansando, el otro va dando la RCP. Y el que está dando la ventilación, una vez ya cumpla los 2 minutos, cambia. Él va a dar la RCP y la persona que está dando la RCP da la ventilación con el ambú o con la mascarilla POCI. ¿Ya? Una vez llegue la ambulancia con el desfibrilador, entonces uno coloca los parches, ya lo va a ir mostrando también en la imagen. Va a haber un parche debajo de la clavícula derecha y otro en la parte de la parte axilar izquierda, ya en la línea axilar izquierda, a nivel del quinto a sexto espacio intercostal. ¿Ya? Entonces, veamos bien este videito, ¿ya? Y tomemos lo que más se pueda, ¿ya? Hola, ¿se encuentra bien? Activa el sistema de respuesta a emergencias. Dígales que este hombre no responde ni respira. Consiga un DEA. Sin pulso, iniciando compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponga los parches en el tórax del paciente. Conecte los parches. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. 1, 2, 3, 4, 5. Aléjese del paciente. Administre la descarga ahora. Pulse el Descarga botón la que cuenta de parpadea 1, ahora. 2, 3. Descarga administrada. Inicie la RCP. Inicie las compresiones. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, 2, 3, 4, 5, 6, Muy bien, 7. ya puede parar. Ahora es usted quien debe completar la prueba de un solo reanimador para la RCP y el uso de un DEA. El instructor no le informará del estado del paciente cuando empiece, ni tampoco responderá a ninguna de sus preguntas. Puede tratar al instructor o a otro alumno como a un testigo presencial y pedirle que haga algo que le pediría a un testigo real. Si se equivoca o se olvida de algún paso importante, no se detenga. Trate de corregir su error de la mejor manera posible. Continúe haciendo lo que haría en una situación de emergencia real hasta que el instructor le diga que pare. Que también estoy certificado para trabajar como técnico de emergencias médicas. Trabajo como instructor de primeros auxilios para el Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles.
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, y con los peligros en potencia que usted enfrenta en el trabajo, es muy posible que un día esté presente cuando ocurra un accidente. Ok, señores, aquí vamos a empezar a poner pequeños simulacros, ¿no? de práctica, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo van reaccionando los brigadistas. ¿Está bien? ¿Estás bien, Juan? ¿Qué te pasa? Imagínese que se encuentra con un compañero que necesita atención médica. ¿Sabría qué hacer? ¿Qué pasó? No sé, pasaba por aquí y se desmayó. El ir a llamar al supervisor solo hará que se pierdan segundos vitales. Después de un accidente, la víctima necesita primeros auxilios inmediatamente. Lo que se haga en estos primeros minutos antes de que lleguen los servicios de emergencia es de suma importancia. A veces puede determinar la diferencia entre una incapacidad temporal o permanente. Y hay veces que puede decidir la diferencia entre la vida y la muerte. Los pasos básicos de los primeros auxilios no son complicados. Se trata de algunos procedimientos sencillos y mucho sentido común. Se trata de quedarse calmado y saber cómo dar ayuda sencilla y básica. Usted puede hacerlo. Este programa le dará un plan para emergencias en el trabajo. Veremos 4 principios de acción de emergencia, consejos sobre primeros auxilios y técnicas para heridas específicas. Hay 4 principios de acción de emergencia que todo el que responda a un accidente debe conocer. Primero, investigue la escena del accidente. Segundo, mande a alguien a llamar a una ambulancia. Tercero, cálmese y trate de ganar la confianza de la víctima. Y cuarto, evalúe la condición de la víctima realizando un examen general. Con estos 4 principios básicos en mente, regresemos al accidente y veamos lo que se debió haber hecho. Lo primero que Pedro hace al encontrar a la víctima es examinar la escena completa. Pedro inmediatamente mira a su alrededor para determinar si él o sus compañeros están en algún peligro. Se asegura que no hay humo, cables eléctricos, químicos u objetos que estén a punto de caer y puedan entorpecer su labor. Si hubiera un peligro presente, tendría que mover a la víctima. Pero si sospecha que tiene un daño en la columna, el moverlo sería muy peligroso. Con esto en mente, veamos este primer consejo para detectar daños en la columna. El manejar víctimas con daños en la columna se debe hacer con sumo cuidado. Si la persona se queja de dolor en el cuello o en la espalda, o si se encontró a la persona inconsciente por razones desconocidas, se le debe tratar como si tuviera un daño en la columna. Pedro estima que no hay peligros alrededor y se acerca a la víctima. Recuerden, nunca mueva a una víctima a menos que haya peligro inmediato. Yo puedo darle primeros auxilios. Llama a la ambulancia y tráeme el botiquín. Toma el control de la situación. Algunas compañías tienen sistemas internos para emergencias médicas. Otras utilizan el sistema local más cercano. Cualquiera que sea el sistema de su compañía, reporte el accidente inmediatamente. Si está solo, pida ayuda y efectúe los primeros auxilios más necesarios. Y luego de asegurarle a la víctima que regresará enseguida, corra y localice a la persona más cercana y envíela a buscar ayuda. Respire profundamente y relájese. Recuerde que es muy importante mantener la calma. Usted es un espejo de la víctima, y ya sea que la víctima esté consciente o no, asegúrele que el personal médico está en camino. Mientras tanto, Guillermo ha regresado con el botiquín de primeros auxilios y se va a esperar la ambulancia. Pedro se pone un par de guantes de caucho rápidamente
para protegerse contra cualquier contaminación de fluidos corporales potencialmente peligrosos. Pedro necesita realizar una evaluación de la víctima, o sea, averiguar exactamente cuál es el problema y qué tan seria es su condición. La mejor forma de averiguar esto es realizando una investigación primaria y revisando sus vías respiratorias, su respiración y su circulación, los elementos básicos para mantenerse vivo. Vías respiratorias. Pedro le pregunta a Juan si está bien, pero no hay respuesta. Juan ha estado perdiendo y recuperando el sentido, por lo que Pedro ahora tiene que averiguar si sus vías respiratorias están abiertas. Si Juan hubiese estado consciente y alerta, Pedro hubiera sabido que sus vías respiratorias estaban despejadas. Se examina primero la boca para ver si hay algo que esté obstruyendo la respiración. En caso de encontrar algo, hay que removerlo. Las vías respiratorias también pueden estar bloqueadas por la lengua. Esto es muy común en víctimas inconscientes. Pedro inclina la cabeza y levanta la quijada para que la lengua no obstruya el paso. Luego presiona la frente e inclina su quijada hacia arriba. Esto mueve la lengua hacia adelante. Revise continuamente para asegurarse de que sus vías respiratorias estén abiertas. La respiración. Luego, mientras mantiene las vías respiratorias abiertas, Pedro se asegura de que la víctima esté respirando utilizando la técnica de mirar, oír y sentir. Pedro inclina su cabeza y pone su oído cerca de la boca. Mira el pecho, escucha los sonidos de la respiración y siente su respiración sobre su mejilla. En este caso, Juan está respirando. De lo contrario, Pedro tendría que revisar su circulación. La circulación. Oprima la nariz de la víctima, respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima, sellando todo escape de aire. O si tiene acceso a una máscara portátil, utilícela. Exhale 2 veces por completo durante 1 segundo por exhalación, dejando que el pecho se desinfle cada vez. Luego revise si la víctima tiene pulso, colocando 2 o 3 dedos sobre su cuello. El área entre el músculo y la garganta contiene la arteria carótida. Si la víctima está respirando, tendrá pulso. Pero es posible que todavía tenga pulso aunque no esté respirando. No se deje engañar pensando que las vías respiratorias están despejadas porque hay pulso. Revíselas constantemente. Pedro examina el cuerpo de Juan de pies a cabeza para ver si encuentra sangre. Durante este examen, se busca primordialmente un indicio de sangre, pero además se buscan huesos rotos o cualquier otra evidencia que explique su situación. Aunque no encuentra un indicio obvio, se da cuenta de que Juan tiene un brazalete médico. Juan es diabético. Aunque Pedro no sabe darle primeros auxilios a un diabético, al practicar estos 4 pasos ha logrado mantener a Juan respirando, fuera de peligro, y puede informarle al equipo médico el posible problema. Los 4 principios de acción para emergencias mantienen a la persona con vida. Pero ¿qué hacemos cuando hay una hemorragia? Hay que tomar acción inmediata. Al oír el grito de su colega, Elena sabe que sus vías respiratorias no están bloqueadas. Está respirando y tiene pulso. Pero está sangrando profusamente. Elena actúa con rapidez para detener la hemorragia.
Aunque puede ser dolorosa, la presión directa es a veces suficiente para detener una hemorragia. Si es posible, corte o rasgue la ropa para exponer la herida. Coloque gasa esterilizada sobre la herida y presione con su mano. Con los peligros de contagio de SIDA y hepatitis B de hoy en día, Elena tiene mucho cuidado con los fluidos del cuerpo de la víctima. Esto no le impide ayudarlo. Simplemente toma las medidas necesarias para protegerse. Ella también trata de colocar algo impermeable sobre el material absorbente. Muchos botiquines de primeros auxilios contienen guantes de caucho, pero no siempre estarán disponibles. Así que piense rápidamente y trabaje con los recursos que tenga a la mano. Elena sabe que es importante el no remover gasas o telas ensangrentadas, ya que esto puede interferir con los coágulos de sangre que ya se hayan formado. Si hay que absorber más sangre, coloque más gasa o tela encima de la primera capa. Recuerde que no debe tocar su boca, nariz u ojos o de ingerir alimentos después de atender a una víctima. Primero, lávese las manos cuidadosamente. Aún con presión directa, el brazo de Carlos continúa sangrando, así que Elena lo levanta por encima del nivel del corazón y mantiene la presión. En la mayoría de los casos, la presión directa y la elevación detienen la hemorragia. Pero si estos esfuerzos no son suficientes, será necesario aplicar presión directa sobre un punto de presión. Esto significa que hay que aplicarle presión a la arteria que suple el área de la herida. La presión coloca la arteria contra el hueso y reduce el flujo de sangre, como cuando nos paramos encima de una manguera. Si la víctima está sangrando en el brazo, utilice el punto de presión en la parte interna de la parte superior del brazo, oprimiendo el músculo contra el hueso. Si la persona está sangrando en la pierna, aplíquele presión a la parte interior de la ingle. Coloque la base de la mano al lado de la ingle y oprima firmemente. Continúe aplicando la presión para controlar el flujo de sangre. Al atender a alguien que ha perdido sangre, es muy importante evitar que la víctima entre en choque. Pero recuerde que la mayoría de las heridas causan algún grado de choque. El choque ocurre cuando el sistema circulatorio deja de llevarle sangre oxigenada a los órganos vitales del cuerpo, primordialmente al cerebro. Los síntomas del choque son piel y labios pálidos o azulados, piel húmeda o fría o sudor excesivo, pupilas dilatadas, ojos opacados o hundidos, sed, náuseas y vómito, y pérdida de la conciencia en choques severos. Aunque el choque puede matar a la víctima, se puede tratar. La forma más común de evitar el choque es elevando las piernas de la víctima unos 30 centímetros. Con la víctima sobre la espalda, utilice cualquier objeto disponible para sostener las piernas. Si hay una herida en la pierna, levante la otra pierna. Esto permite que la sangre viaje directamente a los órganos vitales. Pero hay 4 ocasiones en las que no se debe elevar las piernas de la víctima. Primero, cuando ha habido una herida en la cabeza o en la columna. Segundo, si la persona no puede respirar. Tercero, si la herida está en el pecho, para lo cual hay que inclinar a la víctima de forma que pueda respirar mejor. Y cuarto, si parece que la víctima va a vomitar, colóquela sobre el costado de forma que el fluido salga fácilmente. Mientras tanto, Elena ha colocado un cartón debajo de Carlos y lo cubrió con una chaqueta para mantener su temperatura. Continúa aplicando presión directa, monitoriza sus signos vitales y le reafirma que la ambulancia está en camino. La gentileza y la bondad son muy importantes al tratar a la víctima. Usted es el espejo de la persona. Si usted mantiene la calma, la víctima lo hará también. Veamos ahora los primeros auxilios para roturas en los huesos.
Gladys, ve y llama a la ambulancia. Enrique, trae algunas cobijas o abrigos para tratar el choque. Y tráeme también el botiquín. Eduardo revisa el lugar del accidente y verifica que los demás objetos están seguros. No te preocupes, Paula. Déjame ver cómo está Felipe. Todo está bien. Felipe parece estar inconsciente, así que Eduardo deduce que ha sido golpeado en la cabeza con una de las cajas y que puede tener una herida en la espina dorsal. Tiene que revisar la vía respiratoria, pero el inclinar la cabeza forzaría el cuello de la víctima, así que utiliza el método de apertura de la mandíbula. Colóquese de rodillas a la cabeza de la víctima o a su lado si el lugar es estrecho. Coloque 2 dedos de ambas manos en el ángulo de la mandíbula y colocando ambos pulgares sobre el mentón, empuje la mandíbula hacia arriba y adelante, lo cual abre la boca y la vía respiratoria. Observe si el pecho sube y baja. Escuche la respiración y trate de sentir la exhalación por la boca y nariz de la víctima. Durante los primeros auxilios, usted puede indicarle a otros cómo ayudar a la víctima. Eduardo le muestra a su colega cómo mantener la mandíbula abierta, mientras que su otro colega le mantiene la cabeza inmóvil. Eduardo efectúa entonces un examen general, sabiendo que si la espina dorsal ha sido herida o lastimada, el más mínimo movimiento podría dejarle paralizado por el resto de sus días. Eduardo hace todo lo posible por no mover a la víctima. Pero si la víctima de la herida en la columna vertebral se encuentra boca abajo, usted debe mover a la persona para despejar la vía respiratoria. Con la ayuda de otros, la víctima es volteada, manteniendo la cabeza, la espalda y las piernas alineadas. Si no tiene ayuda adicional, utilice lo que pueda, ya sean ladrillos, cajas o trapos para colocar alrededor de la cabeza y hombros de la víctima. Piense rápidamente y use lo que tenga a la mano. Eduardo atiende el estado de choque de la víctima y lo mantiene abrigado. En el caso de una herida en la columna, no eleve o coloque nada debajo de la cabeza o los pies. Paula está alerta y puede hablar, de forma que su vía respiratoria está abierta y hay respiración. No ve sangre, pero nota que está sosteniendo su brazo. A veces es difícil determinar si una herida es una fractura, o una dislocación, o un esguince, así que haga de cuenta como si hubiera habido una fractura. Las fracturas son rajaduras en los huesos. Las dislocaciones son huesos que han sido separados de su posición normal. Los esguinces son rupturas en los ligamentos, tendones u otros tejidos en la coyuntura. En las fracturas abiertas, el hueso está visible porque ha traspasado la piel y causado que salga sangre. Las fracturas cerradas están debajo de la piel. Estas son más difíciles de diagnosticar. Algunas señales claras de que un hueso ha sido roto son: primero, la víctima sintió que el hueso se rompió. Segundo, la víctima siente una sensación de que los huesos están frotándose entre sí. Tercero, el área de la herida se encuentra deforme. Asegúrese de atender posibles fracturas como fracturas definitivas. El utilizar una tablilla es una forma de inmovilizar un hueso fracturado. Esta evita el movimiento de los huesos, lo cual podría empeorar la herida. Algunos objetos que sirven de tablillas incluyen las tablas, palos, periódicos enrollados, almohadas o cobijas enrolladas. Se debe colocar tela o toallas entre la piel de la víctima y la tablilla. Y pueden ser aseguradas con corbatas, pedazos de tela, pañuelos, correas, cuerdas o lazos. Recuerden que no hemos visto una fractura abierta o indicios de sangre en el brazo de Paula. Puede que solamente haya un esguince, pero se le trata... Bueno, señores, como ven, el videíto que han visto lleva en relación a todo lo que hemos estado hablando del inicio. Todo lo que hemos visto del momento en que antes de ingresar a un lugar donde hay un accidentado,
tenemos que analizar el área, verificar que no sea peligroso. Siempre una persona tiene que hacerse cargo de la situación como jefe de brigada. El resto de los brigadistas colaboran, ¿no?, para poder socorrer al accidentado. De ser necesario y es peligroso que esté en un lugar, tratan de sacarlo a un lugar más seguro. Uno tiene que, con todas las cosas que tiene a disposición, tratar de prestar los primeros auxilios, ¿no? Por eso que en el asunto del triaje se da los primeros auxilios en relación a todo lo que tenemos a disposición. ¿Está bien? Entonces, este era el videito de trabajo. A continuación veremos una demostración de maniobras simples en adultos y en niños mayores de 1 año que pueden ayudarlos a salvar una vida. Si usted ve una persona que está con el signo universal del ahogo, usted le debe preguntar: ¿te estás ahogando? Inmediatamente le explica que la va a ayudar. Te voy a ayudar. Se coloca por detrás, pone la mano no dominante con el pulgar extendido, busca el ombligo, cierra la mano, coloca la otra mano encima y presiona hacia adentro y hacia arriba, fuerte y rápido. Sigue presionando hasta que se expulse el cuerpo extraño o el paciente pierde el conocimiento. Cuando el paciente pierde el conocimiento, usted procede a hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Te estás ahogando? Te voy a ayudar. Se coloca por detrás, pone la mano no dominante con el pulgar extendido, busca el ombligo, cierra la mano, coloca la otra mano encima y presiona hacia adentro y hacia arriba, fuerte y rápido. Mantiene las compresiones hasta que el paciente bote el cuerpo extraño o pierda el conocimiento. Si pierde el conocimiento, debe realizar maniobras de reanimación básicas. Como ven, señores, en la maniobra de Heimlich, en todo pregunta, ¿no? ¿Estás atragantado? ¿Estás atorado? Entonces, como ven, una pregunta un poco ilógica en ese momento, ¿no?, de aflicción de una persona. Pero esto se le debe realizar, ¿por qué? Porque si yo directamente trato de hacer la maniobra sin hacerse notar ante el paciente, nuevamente el paciente, ¿qué va a hacer? Se va a asustar y va a empezar a dar cabezazos, codazos. Entonces, en vez de ayudar, te va a lastimar. Entonces, por eso tratamos de hacernos notar, tratamos de preguntarle, porque eso nos falta que los niños estén jugando y justamente sea un juego, ¿no? Entonces, preguntamos y cuando ya nos confirma de que sí es el tratamiento, entonces procedemos a hacer la maniobra de Heimlich, que es la que hemos visto en el videíto. ¿Está bien? Protocolo de actuación ante una parada cardiorrespiratoria en adultos. Paso 1. Valorar el nivel de consciencia. Agitamos, pellizcamos, gritamos a la víctima para valorar si responde o no a los estímulos. Si no responde, gritamos pidiendo ayuda. Paso 2. Apertura de vías aéreas. Nos acercamos a la víctima para valorar si respira. Ver, oír, sentir.
Técnica de ver, oír, sentir. Ver el movimiento del tórax, oír el sonido de flujo de aire y sentir el aire expirado por la víctima en nuestra mejilla. Si no respira, llamamos al 112 y comenzamos a realizar la reanimación cardiopulmonar. Paso 3. Reanimación cardiopulmonar. Realizamos ciclos de 30-2, 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones. Colocamos el talón de la mano en el tercio medio del esternón. Con los brazos estirados, los hombros deben posicionarse sobre la vertical de las manos. Realizamos compresiones de entre 5 y 8 centímetros de profundidad con un ritmo de 100 compresiones por minuto aproximadamente. Si disponemos de un desfibrilador externo automático, lo utilizaremos a la vez que continuamos con la RCP. En el caso de que la víctima sea un niño, un lactante o un ahogado, realizaríamos 5 insuflaciones antes de comenzar con los ciclos 30-2.